Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. El tema de esta noche, propuestas para una nueva normalidad. Y es que Guatemala necesita urgentemente una inyección de liquidez para la reactivación, reapertura, rescate o como usted le quiera llamar, para buscar el desarrollo socioeconómico del país y salir adelante luego de esta crisis generada por la pandemia de COVID-19. Funcionarios del gobierno del presidente Alejandro Yamatei ya se reunieron recientemente con representantes del Congreso de la República para tratar temas relacionados con la reactivación económica de forma gradual. El fin es que se aprueben leyes y acciones para facilitar los negocios, reformas impositivas, atraer inversión extranjera y para generar crecimiento económico. Vamos, al En Contexto. El presidente Alejandro Yamatei reafirmó en una entrevista a TV Azteca el compromiso del gobierno con la reactivación de la economía del país, con iniciativas que favorezcan a todos los guatemaltecos, especialmente a los más golpeados por el COVID-19. Asimismo, el CACIF presentó un plan con 27 propuestas para la reactivación económica. Al menos 17 de estas propuestas requieren aprobación en el legislativo, como la derogación el impuesto de solidaridad, pacto de eficiencia y simplificación tributaria, ley de leasing, ley de insolvencias, reformas a la ley de bancos, así como la ley antitrámites, reglamentar el tiempo parcial y una nueva política nacional del salario. Iniciamos esta mesa de diálogo como todos los jueves dándole la bienvenida a nuestros invitados. Esta vez nos acompaña la diputada Karina Paz, ella es presidenta de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa del Congreso de la República. Buenas noches, diputada, bienvenida. Buenas noches, Joseph, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. También nos acompaña la licenciada Alicia Eger, ella es directora ejecutiva de Pronacom. Buenas noches, licenciada, bienvenida. Buenas noches, Joseph, y gracias por la invitación. Un abrazo a toda la audiencia. Bien, iniciamos hablando de estas propuestas para la nueva normalidad y empezamos haciendo un pequeño análisis. ¿Cómo han visto estos primeros 15 días de la reactivación, de la reapertura económica, la nueva modalidad de semáforo? Los primeros 15 días, ¿cómo los han visto? Iniciamos con la licenciada Karina Paz. Pues bueno, Joseph, nosotros sabemos que a nivel internacional el sistema de semáforos es el sistema que se está utilizando. Sin embargo, nosotros como diputados lo que nos preocupa no es la nueva normalidad, que nosotros sabemos que tenemos que ir adaptándonos con los protocolos y las nuevas medidas, sino lo que nos preocupa como diputados es garantizarle la atención de salud a nuestros conciudadanos. Y es ahí donde nosotros hemos estado fiscalizando y nos preocupa de gran medida que el Ministerio de Salud, que es el ministerio que más nos concierne en este aspecto, porque sin un sistema de salud sólido no podemos garantizar una reapertura o una vuelta a la normalidad de una forma eficiente. Nos preocupa que el presidente y la ministra tengan más de 1.650 millones de quetzales y hasta la fecha solo han ejecutado 17%. Esto quiere decir que hay más de 1.350 millones disponibles y no vemos que los hospitales estén abastecidos con insumos, vemos todavía personal médico sin salarios, así que nosotros pues vemos con buenos ojos la reapertura. Sin embargo, sin un buen sistema de salud, es muy probable que vayamos a retroceder y no podamos tener una reapertura de una forma pues eficiente y hacia donde queremos llegar. No podemos estar pues parados más tiempo, ya llevamos prácticamente 5 meses, necesitamos reactivar la economía, pero lo vemos con buenos ojos siempre y cuando el presidente y la ministra empiecen a ejecutar. Ya van tarde, ¿verdad? Así que empiecen a ejecutar y a dotar a los hospitales de los insumos necesarios. Yo creo que todos como guatemaltecos estamos de acuerdo que no podíamos seguir en las mismas condiciones, en un confinamiento a medias, en un confinamiento sí, unos días salían unas placas y otros no, y se hizo más complejo. Obviamente entiendo que el confinamiento era para evitar que se propagara los contagios y algunas municipalidades incluso tomaron medidas mucho más extremas y han pasado por encima de las disposiciones presidenciales, y esas medidas de todos modos a los alcaldes no les han funcionado porque igual los contagios han continuado. Licenciada Eger, ¿cuál es cómo ve estos 15 días ya de una reapertura económica muy necesaria, por cierto? Claro que sí, Joseph, muy necesaria definitivamente, no podíamos seguir como estábamos.
Desde Pronacom, hace unos días antes de la reapertura, empezamos con una campaña para mejorar los hábitos de limpieza en todos los ciudadanos, que creo que eso es algo que nos puede ayudar mucho, cuidar a nosotros mismos, cuidar a los nuestros. Pero desde que empezó realmente en marzo la pandemia, nosotros no hemos dejado de trabajar un solo día, incluso presencialmente. Hemos estado ejecutando acciones y levantando proyectos que apoyen a las pymes para que no se cierre la economía, para poder seguir operando. Así que tenemos bastante cosas que contarle, pero definitivamente muy, muy necesaria la apertura económica. Diputada, ¿cómo hacemos? ¿Qué acciones políticas impulsar para que haya de veras las condiciones de inversión en el país? Bueno, Joseph, esa es la pregunta del millón. Yo creo que tendríamos que tener una bola de cristal, creo yo, licenciada. Sí, yo creo que ningún país tiene la solución, sin embargo podemos tomar ciertos parámetros internacionales. Lo principal son políticas públicas que vengan del Ejecutivo de una forma clara, de atracción de inversión, de estabilidad política. También el sistema de justicia tiene su parte aquí, necesitamos una estabilidad también legal para los inversionistas, necesitamos generar empleo y para eso tenemos que trabajar pues de la mano los tres poderes. Si bien en Guatemala ya hay suficientes leyes, hay algunas en particular que pueden ayudar en este momento a la reactivación económica y ahí estamos de acuerdo el Ejecutivo, el CACIF y el Congreso. Los empresarios, los pequeños empresarios, yo como presidenta de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa también hemos discutido estas iniciativas y la mayoría estamos de acuerdo en que esas son las que se deben impulsar. Entre ellas están la ley de leasing, que ya va para su aprobación por artículos, que es una excelente herramienta, que es hermana de la ley de factoraje, que ya nos hacía falta solo a nosotros en la región. También está la ley de infraestructura vial, que ustedes saben que invirtiendo en infraestructura se genera liquidez, se genera inversión y empleo. También necesitamos discutir otras iniciativas de ley como la ley de zonas francas, la ley de competencia, la ley de tiempo parcial, que son fundamentales en este momento. También la ley antitrámites es fundamental porque nosotros lo que queremos es que las personas se queden en su casa. Y entonces, ¿cómo hacemos para que el Estado sea más cercano a la población y que puedan las empresas seguir con sus gestiones sin estar haciendo colas burocráticas y exponiéndose al virus? Así que estas son algunas de las iniciativas que pueden de forma inmediata apoyar a la reactivación económica. Sin embargo, el Ejecutivo puede empezar ya con algunas políticas públicas de atracción de inversión, de generación de empleo. En lo privado, por supuesto, el Estado no tiene que generar el empleo, él tiene que generar las condiciones para que las empresas generen el empleo. Así que nosotros vemos que eso es lo principal y esperamos que el señor presidente esté apoyando con su bancada oficial y su alianza, ya que estas iniciativas llevan mucho tiempo en el Congreso de la República. La mayoría de ellas fueron dictaminadas hace un par de años en la Comisión de Economía, a la cual yo también soy parte. Y vemos que no se ha logrado agendar en jefes de bloque. La agenda del Congreso de la República está totalmente parada. No hemos visto realmente en el Congreso de la República un interés de la Junta Directiva, que es la alianza oficial, por agendar todas aquellas iniciativas que sean de tema económico, especialmente las que puedan y eso mismo, diputada, es lo que dice la gente o la percepción de las personas en la calle, en el Congreso. ¿Qué están haciendo para generar el marco legal y el marco regulatorio para empezar a generar esta reactivación económica? Licenciada Eger, desde Pronacom, ¿qué se está trabajando? ¿Qué propuestas se están haciendo para mejorar y para empezar ya esta reactivación económica? Sí, uno de los ejes estratégicos es la atracción de la inversión y es algo que hemos estado trabajando desde enero. En diciembre de 2019 encontramos había un equipo de 2 personas realmente para la atracción de la inversión. Ahorita ya tenemos 6 personas. Una cartera de oportunidades de inversión de 9 oportunidades, ahorita tenemos 46. Nos hemos estado acercando con diferentes países, generando estrategias. Específicamente la de relocalización es muy interesante, que era la apuesta desde un inicio
aprovechar, digamos, las relaciones un poco difíciles que tienen ahorita Estados Unidos con China, relaciones un poco difíciles también en México y en la región, que no atraen a la inversión. Entonces, ser ese gobierno pro empleo y pro inversión que atraiga a los inversionistas. Hemos estado trabajando en eso y hemos logrado ya la primera inversión de capital salvadoreño. El empresario pensó que el país le daba las condiciones mejores para trasladar su operación, y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de las diferentes direcciones de economía, logramos traer al inversionista, logramos estructurar su empresa y ahorita está en contratación de personal. Son más o menos de 200 a 300 empleos nuevos que se están generando en este momento gracias a esa intervención, pero son 200 o 300 familias que les cambia ahorita la vida, digamos, porque están con nuevos empleos. Y así tenemos una cartera de 46 oportunidades, más o menos 11 o 12 bastante adelantadas, representando más de 32,000 empleos, 84 millones de dólares de inversión. Solamente en 11 o 12 oportunidades que estamos ahorita trabajando en coordinación interinstitucional importante y también con apoyo de la cooperación internacional. Licenciada Egger, le dejo un dato estadístico que nos deja frío. Si es que el flujo de inversión extranjera cayó 11% en lo que va de este año en comparación del primer trimestre del año pasado. Es decir, ya no estamos captando la inversión extranjera. ¿Alguna estructura bien puntual que tengan ustedes para recuperar y para hacer, digamos, para volver a ser atractiva la inversión extranjera hacia Guatemala? ¿Pasará un poco por la estabilidad social, política y la famosa estabilidad legal? Sí, esos números eran de esperarse. El impacto que se tiene son unos meses después, desde finales del año pasado ya se sabía que esta pandemia estaba atacando a diferentes países, estaban cerrando las economías y era de esperar que estos números se dieran en los primer trimestre del año en comparación al año pasado. Nosotros estamos armando paquetes de incentivos de inversión, incluyendo una estrategia legislativa que está liderada por el Viceministerio de Inversión y Competencia. Estamos hablando con embajadores de Guatemala en diferentes países. Por ejemplo, tomamos acción con la noticia que dio el presidente de Estados Unidos, en donde iba a solicitar a empresas de Estados Unidos que se deslocalizaran de China para relocalizarse en América Latina. Inmediatamente nosotros nos pusimos en acción desde el comisionado, el viceministro y los diferentes ministerios que corresponden como MINEX, para hablar con las personas en Washington que tenemos que hablar y poner nuestro país a la disposición, y estamos en estas negociaciones con países como Chile, con Israel. Tuvimos un evento con 70 empresarios y 8 de ellos ya están dentro de nuestra cartera con deseos de invertir en el país. Así que estamos teniendo estrategias específicas para diferentes países y dependiendo del tipo de sector y del tipo de inversión es que se arman los paquetes específicos. Dentro de la mesa de Gabeco también se está empujando algunas leyes como las que mencionó la licenciada Carla. Entonces, sí estamos haciendo estrategias específicas para atraer la inversión. Diputada Karina, como usted bien lo mencionó en su intervención anterior, hay sectores que ya se están uniendo para presentar propuestas en cuanto a reactivación a mediano y largo plazo. El gobierno del presidente Alejandro Yamatei ya se sentó con varios sectores, incluso con algunos congresistas, y presentó un plan para la reactivación económica. Otro que presentó el plan fue el CACIF. Presentó unas propuestas que son 27 proyectos. Entre esos 27 proyectos, 17 deben de pasar por el legislativo. ¿Cómo pasar estas propuestas, diputada? Si usted me mencionaba que no hay voluntad para empezar a conocerlas, qué complejo, porque se necesitan de urgencia. Por ejemplo, la del teletrabajo, por ponerle algo, la ley a tiempo parcial, la ley de listening. Pero qué complicado es si ustedes mismos dentro del Congreso no se pueden poner de acuerdo en agendar esto que es tan urgente. ¿Qué solución se le da a esto? Sé que es compleja la pregunta, pero obviamente se la tengo que hacer, diputada. ¿Hay soluciones para estos conflictos que hay dentro del Congreso de la República? Claro, Joseph, pues principalmente de estas propuestas que se han presentado no son temas nuevos. Nosotros en la Comisión de Economía llevamos
La ley de leasing, más de 10 años discutiéndola. La mayoría de las iniciativas que son presentadas y que hacen falta llevan 2 o 3 años de tener dictamen. No han pasado la mayoría en su primera lectura. Y entonces, ¿cuál es el problema? Es que realmente en el Congreso de la República las diferentes bancadas empiezan a discutir temas ideológicos de interés, de que quién saca el pecho, quién se gana la medallita, y no nos ponemos a pensar en realmente sentarnos y decir cuál es la agenda económica que tenemos que apuntalar. Hemos visto en Jefe de Bloques muchas veces que no se agendan estas iniciativas. La Comisión de Economía fue presidida por el diputado Carlos Barreda de la UNE los últimos 2 años, y ahí se dictaminó la ley de infraestructura vial, ahí se dictaminó la ley de insolvencias, la ley de tarjetas de crédito, la ley de competencia, que son válidas para su discusión. Y ahora en el tiempo económico las debemos de abordar y ver cómo las agendamos en el Congreso de la República. Sin embargo, las diferencias entre los partidos políticos deben de dejarse atrás. Yo espero que el señor presidente, con su bancada y la alianza oficial, realmente se puedan sentar y decir cuáles son las iniciativas y que realmente las agenden. Porque suena muy bonito en discurso, pero si sus bancada no solicita que se agenden, nunca se va a agendar. Nosotros desde la oposición hemos pedido repetidas veces estas iniciativas. Fueron dictaminadas por un presidente de comisión de nuestra bancada en la Unidad Nacional de la Esperanza. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con estas iniciativas de reactivación económica. La oposición apoyaría. Es cuestión de que ellos, que tienen la mayoría de los votos en jefes de bloque en el Congreso de la República, realmente quieran pasarlas, porque no se vale estar jugando al discurso de que quieren apoyar, pero en el Congreso de la República hacen totalmente lo contrario. Licenciada Eger, se habla mucho de estos proyectos que tienen desde Pronacom en cuanto a competitividad, pero la gente muchas veces que nos escucha en casa, que seguro son nuestra audiencia, se están preguntando cómo a mí como pequeño y mediano empresario me benefician los proyectos que están haciendo desde Pronacom. ¿Cuándo voy a ver yo esos resultados? ¿Cuándo voy a ver yo ese rebalse de estrategias que usted bien nos mencionaba para atraer inversión extranjera, para atraer capital chileno, capital salvadoreño? ¿Cómo se le traduce al pequeño empresario los beneficios que está haciendo y está trabajando y los esfuerzos que están haciendo desde Pronacom? Sí, si bien Pronacom, el target de Pronacom son las empresas que tienen un alto crecimiento en este momento, la verdad es de que hemos apoyado un montón a los empresarios, emprendedores, a los micros, a los medianos, de diferentes maneras. Uno es con información y guía. Yo creo que estas 2 cosas, la información y la guía, es algo que se tiene subvalorado. Pero desde Pronacom nosotros hemos estado haciendo, por ejemplo, webinars, lo estábamos hablando con Karina, hicimos un webinar hablando de protocolos de certificación para restaurantes con fieles y seguros para cuando regresen y se reabran. Fueron 2 empresarias, emprendedoras las que dieron el webinar. He hablado con ellas recientemente y tienen la agenda completamente llena, atendiendo a otros empresarios que son emprendedores micros y pequeños, preparándose para abrir. También hemos tenido webinars importantes que guían primero a los empresarios más que todo en la utilización de la plataforma para el Fondo de Protección al Empleo y luego actualización de la planilla. Al principio atendíamos a todos los empresarios y ahorita estamos atendiendo más o menos, en 2 meses y medio hemos atendido como 10,000 llamadas. Son 6 profesionales los que están atendiendo por teléfono y por correo, más o menos 7,000 correos a los beneficiarios, a las personas que se les está ayudando a tener su empleo todavía ahí seguro gracias al Fondo de Protección al Empleo. Y esa es la manera en que nosotros hemos podido ayudar al emprendedor, al ciudadano de a pie para que no se quede sin su trabajo, al pequeño empresario. La información y la guía es muy importante porque un emprendedor muchas veces no tiene presupuestado pagar a un abogado, un pequeño empresario no tiene la experiencia para poder interpretar las disposiciones ministeriales o las disposiciones presidenciales o interpretar la ley y saber cuáles son sus derechos. Ese es el trabajo como el órgano técnico nosotros que hemos estado apoyando para el ciudadano de a pie, para el empresario emprendedor, el pequeño y la microempresa. Sobre todo el programa del empleo, que es bien importante para aquellas empresas medianas que también se pueden sumar a esos programas que saca el gobierno. Vamos a ir a la primera pausa de la noche y regresamos con el segmento acierto o desacierto.
producto hecho en Europa, con sabor y calidad únicos, con muchas opciones que se parecen a vos. Cigarrillo original, pleno sabor, Camel Filters. Tabaco suave con cápsula de menta, Camel Activate. Tabaco mentolado con cápsula de berry, Camel Activate Berry. Y ahora, nuevo cigarrillo mentolado con 2 cápsulas, una de mentol y una de manzana, Camel Activate Doble. Disponibles en Guatemala. Este domingo, en Cine en Casa. Este lugar es paz y felicidad para Drácula, hasta que recibe la visita de una criatura espantosa. Un ser que aterrorizará a sus huéspedes hasta enloquecer. ¡Esta capita está alucinante! ¿Esto es una fiesta de disfraces? ¡Chéquense, soy un Frankie Brother! ¡Sí, hola! ¡Mírenme! Sí, lo sé, la hija de Drácula. Todos se espantan al principio. ¡Drácula! ¡Ah! ¡No me mates! ¡Soy muy joven! ¡Hay muchos lugares que quiero ver! ¡Tengo boletos para 6 conciertos de La Arrolladora! Hotel Transilvania, solo por TV Azteca Guate. En el segmento acierto o desacierto, vamos a empezar con la diputada Karina, y es acerca de esta... Se hablan de propuestas y muchos sectores han presentado propuestas, y una de esas propuestas que anda sonando por ahí en redes sociales, y también una propuesta ya seria de algunos sectores empresariales, es la creación de un salario regional y ver una ley de salario nacional como tal, una política de salarios nacionales. Diputada, ¿esto es un acierto o un desacierto? Bueno, Joseph, esta es una pregunta compleja. Creo que no te podría decir de acierto o desacierto. Hay que discutirlo. Si bien hay que buscar incentivos para las empresas por un lado, por otro lado vemos que la canasta básica cada día es más cara y el costo de vida es más caro. Así que hay que discutirlo. No podría decirte acierto o desacierto, sino que tenemos que ver ambos lados. La canasta básica está muy cara y el costo de vida también. Entonces sería bueno una discusión profunda. Tenemos también en este segmento de acierto o desacierto, que vamos ahora con la licenciada Eger, la ley de listening. ¿Un acierto o un desacierto? Escuchamos, licenciada Eger. Ley de leasing, ¿me comentó? Sí, la ley de listening. ¿Cómo la ve? ¿Es un acierto o un desacierto? Es un acierto, para mí ha sido parte de la agenda y es importante tener una regulación para el arrendamiento financiero, así que es una de las leyes en cartera y creo que es un acierto. Bien, siempre seguimos en este mismo espacio, licenciada Karina, y es la ley antitrámites. ¿Acierto o desacierto? Es un súper acierto. Yo creo que es necesario, no vale la pena ni siquiera entrar a la discusión. Todos sabemos que el Estado es burocrático y nos hace perder mucho tiempo y recursos, así que es un muy buen acierto. Licenciada Eger, la misma pregunta, ley antitrámites, ¿acierto o desacierto? Es un acierto, de hecho fue una ley que nació en Pronacom, se hizo técnicamente dentro del programa y dentro del Ministerio de Economía y necesitamos digitalizar al gobierno, así que es un acierto y en espera de que se apruebe. Bien, vamos a terminar y vamos a hacer este cierre con esa conclusión, y es la ley antitrámites. ¿Qué conclusiones, como para que la gente también nos entienda, qué es o qué aportes trae la ley antitrámites? Iniciamos con diputada Karina. Joseph, lo principal de esta iniciativa de ley es que el gobierno o el Estado de Guatemala se va a volver digital. ¿Verdad? Nosotros sabemos que es mucho más fácil accesar de forma electrónica a los portales de las instituciones que ir a hacer colas durante horas que le cuesta a nuestra gente transporte, tiempo, permisos laborales, parqueos, etcétera, ¿verdad? Y que te resulten con no se puede hoy, venga mañana o pase primero a la otra ventanilla. Es mejor hacerlo todo de forma digital en pleno 2020. Creo que ya es buena altura para hacer este cambio, así que para mí es un gran acierto y debemos de priorizarla en la agenda legislativa. Como conclusión, licenciada Eger, ¿qué beneficios le trae a la población esta ley antitrámites que están promoviendo desde Pronacom?
Específicamente en el marco de la pandemia es clave. Se trata de digitalizar todos los trámites administrativos, reducir los costos de la gestión y así cuidar más a nuestra población. Así que es muy importante, eso nos lleva a un gobierno digital. Estamos trabajando también en una ventanilla para la inversión. La idea es digitalizar los trámites en línea. La página Así se hace, en donde hay más de 450 trámites y hace un mes teníamos más de 500,000 de visitas. Estamos viendo cómo la convertimos en una web app para que se puedan tramitar los trámites ahí, todos los pasos digitalmente. Así que sí, es importante, muy importante, clave que sea apoyada para los primeros pasos hacia un gobierno digital. Muy bien, vamos a ir como cierre a este bloque que es de redes sociales, y es qué es lo que nos contesta la gente en las encuestas en nuestras redes de TV Azteca. Hicimos la pregunta en redes sociales acerca de este salario regional y una gran mayoría de las personas nos dice que esta propuesta no es la acertada. No ven con buenos ojos que se trate de regionalizar el salario y que debería ser obviamente el mismo para todos. Esto es un poco complejo, como muy bien lo mencionaba la diputada Karina, ya que estamos trabajando con leyes de trabajo bastante antiguas y las modalidades de trabajo han cambiado y son muy específicas dependiendo de cada sector del país. Esto es lo que nos dicen nuestros internautas. Bien, hemos llegado lamentablemente al final de este programa. Le agradezco mucho a nuestras invitadas de esta noche, la licenciada Karina Paz, muchas gracias, licenciada Eger, muchas gracias por haber participado. Seguro vamos a tener seguimiento de estas iniciativas que se están trabajando y quisiera de una vez dejar abiertas las puertas del programa para poder invitarlas nuevamente. No sé si ustedes están de acuerdo. Por supuesto, Joseph, aquí bienvenida siempre y quería comentarte una última cosita. Hay que ponerle atención a las reformas de la SAT. Creo que es importante que el Ejecutivo nos envíe al Congreso de la República lo antes posible estas reformas porque la recaudación viene para abajo. Entonces hay que ver cómo se ataca el contrabando, cómo se amplía la base presupuestaria para discutir un presupuesto 2021 mucho más eficiente. Bien, licenciada Eger, igual, le dejo hecha ahí la propuesta para que nos volvamos a reunir con la diputada y podamos darle seguimiento a estas iniciativas. Sería verdaderamente un gusto poder compartir todo lo que estamos haciendo desde Pronacom y las puertas abiertas con sugerencias para poder seguir sirviendo a la población. Y un último mensaje a todos es que en tiempo de crisis siempre hay oportunidades y es donde debemos de enfocarnos. Les agradezco mucho haber estado con nosotros y también le agradezco a nuestra querida audiencia.